La siguiente sesión se llama La alimentación escolar y los sistemas alimentarios de cara al 2030. Así que no se desconcentren porque lo que tienen para decirnos es muy importante. Voy a empezar a llamarlos. Empiezo con el profesor Donald Bundy, que es profesor de Epidemiología y Desarrollo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, director del Consorcio de Investigación de la Coalición por la Alimentación Escolar, que además pues, ha acompañado este foro en ocasiones anteriores y siempre es muy grato contar con su conocimiento y con su sabiduría. Tania Eulalia Martínez Cruz es la representante de la Coalición sobre el Sistema Alimentario de los Pueblos Indígenas. Pedro Martel es el jefe de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo. Maravilloso también lo que ha hecho el banco, toda la trayectoria que tiene trabajando con muchos países de nuestra región en alimentación escolar. Bienvenido. Otro aplauso, otro aplauso. Y nos acompaña Pablo Bartol, que es el gerente de Desarrollo Social y Humano del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, de la CAF. También veníamos ahí apretaditos en el transporte desde el hotel, conversando y poniéndonos al día sobre los temas de su país y su trayectoria. Bueno, y esta vez vamos a tener, y de hecho con ella vamos a empezar, una invitada con la que tuvimos que grabar la conversación porque ella desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy acá, pero es una presentación maravillosa y se llama Jessica Fanzo. Voy a empezar a leerles un poquito de quiénes son los personajes que tenemos aquí. Jessica Fanzo, a quien vamos a ver por video, es profesora de Clima y directora de la Iniciativa de Alimentos para la Humanidad de la Escuela de Clima de la Universidad de Columbia. Entre otras cosas, ha sido profesora distinguida en Bloomberg de Política y Ética Alimentaria Global de la Universidad Johns Hopkins, ha trabajado para Naciones Unidas, ha trabajado para el Programa Mundial de Alimentos, lidera actualmente el desarrollo del panel de sistemas alimentarios y la iniciativa Cuenta Regresiva de los Sistemas Alimentarios hasta el 2030, tiene un doctorado en nutrición, una beca postdoctoral Stephen I en inmunología, fue la primera ganadora del Premio de Dietas Sostenibles de la Fundación Carazo en 2012 con una investigación sobre alimentos y dietas sostenibles para la salud humana a largo plazo. Tiene mucho más que eso, pero no quiero abrumarlos con tanta información. El profesor Don Bundy, a quien ya les presenté, bueno, además de ser el profesor de Epidemiología y Desarrollo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y director del Consorcio de Investigación de la Coalición de Alimentación Escolar, pues ha centrado sus esfuerzos siempre en hacer orientación basada en la evidencia, todavía estamos en 99 Estados miembros de la coalición, ¿cierto? ¿Me confirman? Porque la sorpresa viene más adelante, pero bueno, los que sean, digamos, alrededor de 100. Se desempeñó como asesor principal del equipo de salud global de la Fundación Bill y Melinda Gates y bueno, ha sido especialista en el Banco Mundial, director adjunto del Centro de Epidemiología de la Universidad de Oxford. Muchas gracias, profesor Bundy. La señora Tania Eulalia Martínez Cruz, que como les dije, es representante de la Coalición sobre el Sistema Alimentario de los Pueblos Indígenas, es investigadora interdisciplinaria, usted me corrige si yo pronuncio mal, por favor, investigadora interdisciplinaria indígena Eyuc de Oaxaca, México, ¿dije bien? Ay, qué alivio, gracias. Tiene una licenciatura en Ingeniería de Riego de la Universidad Autónoma Chapingo en México, una maestría en Ingeniería Agrícola y de Biosistemas, un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos, es directora del Programa de Soberanía Alimentaria e Hídrica de Land is Life, es cofundadora de la Coalición sobre los Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas, es asesora científica de la FAO. Bueno, les dije que iban a decir wow, entonces qué dicha tenerla acá. Pedro Martel, que como les decía nos acompaña desde el BID, también tiene una gran trayectoria
voy a ir resumiendo porque ya llevo mucho rato leyendo el palmarés de estas personas tan importantes, pero estuvo en la oficina de país del Banco en Paraguay, en Guatemala, como especialista en agricultura y desarrollo rural, supervisando proyectos de inversión, tiene un doctorado en economía agrícola y una licenciatura en agricultura de la Universidad de San Pedro Sula en Honduras. Y Pablo Bartol, que nos acompaña de la CAF, fue ministro de Desarrollo Social de Uruguay en el 2021. Durante 21 años dirigió el Centro Educativo Los Pinos en Casaballe, eso era de lo que veníamos hablando, ¿no? Que es una institución que él mismo fundó, ubicada en el barrio de mayor pobreza y violencia de Montevideo. Ha sido profesor de política de empresa en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, posgrados, MBA, ha sido profesor en universidades de Brasil, México y Chile, y fundó la Fundación Piso Digno, donde continúa como miembro de su consejo de administración. Entonces, yo me tomé el tiempo de leer esto porque realmente sí quiero que dejen sus celulares a un lado, dejen sus computadores a un lado y presten atención a lo que nos van a decir, porque esta gente lleva mucho tiempo estudiando y trabajando en estos temas. Voy entonces a empezar pidiéndole al equipo de producción que rodemos el video de la conversación que tuvimos con Jessica Fanzo hace unos días. Hi, Jessica. We are so happy to have you from New York. How are you? Hi, Claudia. Thanks for having me. I'm sorry I can't be there. No, but it was very nice to have you, to see you right now. You want to say hello to the public? Hi, everybody. Thanks again for having me. My name is Jess Fonzo. I'm a professor of climate and food at Columbia University here in New York City, and I'm going to be sharing some slides with you. So we are ready to hear you, Jessica. Go ahead. Okay. So I'm going to briefly just talk about, as Claudia had said, using evidence and data to illuminate our food systems. Well, let's start first with why there are calls to transform food systems. Well, they're the lifeline between climate and health. We know that climate is impacting food systems. Food systems are in turn impacting climate change as well as environmental sustainability. And when we talk about food systems, that means everything from food production, food storage, food distribution, food processing, packaging, and food consumption and waste. And what the kind of diets that we are consuming that come from food are impacting the dietary quality, our nutrition, and our health outcomes. So food sits between climate and environment and our nutrition and health outcomes. So it's so critical to get food systems right. So one of the things that we're doing is trying to develop global guidance and better data, tools, and metrics to try to unpack some of the most complex food system issues and challenges. The issue is that many policymakers are often in the dark on how their food systems are performing, what are the potential near and long-term risks, and where to intervene. So we need more data tools, metrics, evidence to show where food systems are moving, what are the potential shocks to food systems, and how we can mitigate those challenges. We have two different tools that we've built. One is the Food Systems Dashboard, which is an interface that allows you to look at food systems from all over the world. It brings together data from many sources. You can look at maps, you can look at country profiles, you can look at potential policies and actions. And what it allows for you to do is to understand and describe the state of food systems, diagnose food systems, and make decisions about food systems, all through these beautiful visualizations that we have on the dashboard. We also have another project called the Food Systems Countdown Initiative. This initiative is a collaborative effort to monitor food systems change and performance out to 2030. We feel that monitoring food systems brings attention to them. It incentivizes action.
It holds food system actors to account, and it stains commitment to try to improve those food systems. The Countdown Initiative is a collaboration of 65 scientists from around the world, representing every region from 32 organizations, civil society, academia, the UN. And this idea emerged from the UN Food Systems Summit in 2021. Over the last couple of years, the Food Systems Countdown Group has been meeting. We came to consensus around 50 indicators that the world could track that monitors the state of food systems. We have them in 5 different thematic areas: diets, nutrition and health, environment, natural resources, and agriculture production, governance, livelihoods, and resilience. And here they are all listed. And you can look at our paper. We have a few papers and reports, and we really show that no country has a monopoly on food system success or food system failure. Every country can improve their food systems. No country has really excelled in an improved food system with all of those outcomes in mind: diets, nutrition, health, environment, livelihoods, and climate. And this is just a snapshot here showing you one of the figures from the report, showing you how countries from high income in dark blue to light blue, low income, where they're sitting across these different indicators. So do look out. We'll have a report every year, and it really draws attention to this idea that we need to improve our food systems. What it also draws attention to is that we need to implement a host of policies and actions if we want to improve our food systems for everyone. We need to improve agriculture. That means diversifying beyond just maize, which is a favorite in Mexico, rice and wheat. We need to be thinking about more diverse basket of food. We need to improve agriculture subsidy policies. We need to improve processing and transport to ensure that healthy food gets to the hardest to reach places, that we don't proliferate these very ultra-processed, unhealthy foods around the world. And we also need to ensure that food environments, the places where people shop every day and make choices about the kind of foods they're going to purchase, are incentivizing people to be able to access healthy foods. One of those is school meal programs, really, really important in reaching young people and putting them on a path towards a healthy diet into their adulthood. And last, we need better labels, restricting advertising of junk food or ultra-processed foods to particularly young children, and regulating where we need to. And there's been a lot of work in Mexico on this front with soda taxes and front of the pack labels. So there's a whole host of policies and actions that we need to take in order to transform our food system. So we need an all-in government, private sector, and civil society to be able to get this right. And I want to thank you very much for the time. Thank you so much, Jessica. It's very interesting to see the links between climate change, food systems, and diets. And I would like you to share some one or two initiatives that maybe governments can do to improve our food systems for school-age kids. Yeah, so I think with the current context of climate change, it's going to be really important to ensure that governments are instilling food security for their citizens and the people that live in their countries. And this is going to get harder, and it's particularly going to impact young children, school-age children, adolescents, with the squeeze on food systems. So school meal programs are essential. World Food Program has been very important in incentivizing governments to take on and scale up their school meal programs. School meal programs are important not only for food security for children, but they can instill good eating habits, stimulate new tastes for young children that can be lifelong.
So school meal programs are a really important social protection policy for governments to take on. I would say the other side is protecting children from harmful foods like ultra-processed foods. That means taxing those foods, regulating where those foods are sold, restricting them from being sold in schools, putting front of the pack labels on those foods. So it's really the protection of children from these very harmful foods that have detrimental health impacts. So prioritizing the restriction of those foods, particularly the sales of those foods to young children and advertising of those foods to young children is really important. That sentence, protecting kids from that harmful foods, it's very, very impacting because that way we can understand, or maybe parents can understand, how the food could be something really bad for their kids. No, it's not because his food is good. Some people maybe haven't thought about it. Thank you, Jessica, so much for this conversation. We are so glad that we can have you here sharing all these thoughts, and for sure we're going to keep talking about them with our other panelists. Thank you so much. Bueno, pues esa fue la conversación que tuvimos hace unos días con Jessica. Yo, además, pues de lo que ya resalté ahí, quisiera destacar algo que ella dijo sobre la importancia de monitorear permanentemente, porque el monitoreo estimula a quienes están a cargo de hacer, de implementar los programas, a estar entregando resultados, a no dejar para el momento final, sino que hacer un monitoreo transversal pues también les genera mayor compromiso y responsabilidad, y además pues capta más la atención de los otros actores que están involucrados en la cadena de los sistemas alimenticios. Vamos entonces con nuestros panelistas que tenemos aquí en el escenario. Voy a comenzar con el profesor Bundy, porque profesor Bundy, you have conducted research about how school feeding programs could help to create more resilient and sustainable food systems. Tell us about that. Okay, thank you very much, Claudia. You introduced us as experts, but I have to say that I think the real experts are in this room. And we in the area of school meals are really learning while we're doing this. This is a process that's ongoing. It's great to hear from Jess Fanzo about food generally, but I really want to bring it back to the school issue that I think is the issue we want to focus on. Yesterday we heard the Secretary of Health of our hosts here in Mexico say that school meals were an investment in our children, and that our children are our greatest treasure. That's true not just in an emotional sense and a moral sense, but it's also true in an economic sense, that what our children become will determine what our nations become. And that's why we discover that school meals are so important. And I'm going to say that last year we spent I'm from the Research Consortium, which involves an academy of scientists and academics across the world, and practitioners like yourselves in more than 85 countries. And last year we produced a paper, 165 authors and 85 organizations. It was called School Meals and Food Systems: Rethinking the Consequences for Climate, for Biodiversity and the Environment, and also for food sovereignty, including the indigenous food issues that we'll hear about in a moment. We took this to COP28, and we were on the main stage in COP28 because people realized that school meals weren't just one of the many things you need to do to change the world. It's probably one of the major contributors to how young people grow up with lifelong behaviors
that will affect the way in which they choose food and the way in which they behave throughout the rest of their lives, and that they understand which foods are appropriate, and that they understand what resilience means. And what we discovered in these discussions was that if you look at the role of school food, for governments, 70% of the food that governments buy is for school food. The rest is for prisons and for hospitals. But most of the money that governments buy, most of the food that governments buy is used for school food. That means they have big procurement opportunities. Also, it means this, that the levers for change in school food are held by the governments. The governments can make immediate changes. They can decide what needs to be done, and they can make policy changes that have consequences now and into the future. So that when you think about what you as governments can achieve, what you realize is that this is a fantastic window of opportunity for behavior change. Governments all over the world are wondering, how do you get your population to think about food in a different way now that we realize the importance of food in terms of environment and climate? And the answer is probably for adults that we're a lost cause. Some change is possible, but for the next generation, all change is possible. And the governments hold those policy levers for that change. And we identified 4 key things that governments can really focus on. One is the menu itself. We hear a lot about vegetarianism and veganism and so forth, but we find that something called flexitarianism, which simply means changing the menu, reducing perhaps the amounts of red meat, increasing the amount of plant food, so forth. Those sorts of changes can achieve 35 to 40% change in greenhouse gas production. Those small flexitarian changes that politicians can make a huge difference. The other big change is in waste. 30% of food is wasted. 30% of the greenhouse gases from food are from food waste. It's appalling, it's extraordinary. And you can actually save money by reducing that. So that's another huge area where governments can make change. Third is energy. Much of the world's school food is still cooked over carbon-consuming fires. There's a lot of opportunity there for cleaner energy, appropriate cooking. And finally, education itself. The reason children are in school in the first place. If we provide children with the right food experience when they're in school, they will carry those experiences forward. So those are the big points. Some more points I'd like to make, but I know that time is pressing, so maybe we can cover those later. Sure, muchas gracias, profesor Bundy. Saben que yo oyéndolo pienso, es que son cosas lógicas, pero a veces nos hace falta tener esa evidencia tan clara para poder asumir el reto de verdad. ¿Cómo hacemos para que en las escuelas se asuma esta responsabilidad, entendiendo que en muchos hogares, por los hábitos que tienen los padres y las madres o por las dificultades para el acceso a alimentación, los niños y las niñas no van a poder tener esa buena nutrición que sí se puede cimentar a través de la alimentación escolar? Entonces, pues muchas gracias, profesor, por mostrarnos la evidencia de esto. Voy a seguir con Tania, porque ustedes han hecho una transformación importante con la alimentación escolar de los sistemas alimentarios, y eso para los pueblos indígenas, y eso ha traído pues consecuencias. Yo quisiera, si es posible, que nos trajeras los resultados positivos y también los negativos, porque de los negativos también se aprende, y sobre todo que nos cuente cómo a través de la alimentación escolar se ha podido llevar a la alimentación nutritiva respetando la cosmovisión de los pueblos indígenas. Adelante.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a moverme un pasito un poco atrás, retomando un poco en los elementos que mencionaba Donny, nuestra ponente en línea. Decimos que vivimos en un mundo en crisis y la forma en cómo comemos es totalmente insostenible. El 50% de las calorías que consumimos como mundo provienen de 3 cultivos principales, que son el trigo, arroz y maíz. Junto con otros 25 más, aportan el 80% del contenido energético que consumimos. Pero ¿cuál es el problema con este sistema? Pues promueve agricultura intensiva, el uso de agroquímicos. Don citaba ya que el 30% de los gases de efecto invernadero vienen de la forma en cómo producimos los alimentos hoy en día. Consumen el 70% de las reservas de agua del mundo. Además, lo que decía Don, el 30% de lo que comemos se pierde desde que se cultiva en el campo hasta que llega a nuestro plato. COVID y las crisis que estamos viviendo nos han enseñado un montón de lecciones. Entre ellas, COVID nos enseñó lo que puede causar la dependencia en tan pocos cultivos y lo que sucede cuando hay una disrupción de las cadenas de alimentación. El conflicto entre, vamos a ir directamente a la guerra en Ucrania y Rusia, nos enseñó también que nuestra dependencia en fertilizantes causa una volatilización de los precios que también afecta a las personas que menos tienen. Volvamos otra vez con COVID, también nos enseñó que somos una sociedad que se ha enfermado porque ha cambiado mucho su alimentación. Hay estudios en Canadá que muestran cómo las generaciones de jóvenes indígenas son más propensos a desarrollar enfermedades debido al desplazamiento de las dietas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden aportar los pueblos indígenas? Se dice que los pueblos indígenas somos los campeones de la adaptación porque hemos demostrado que hemos sobrevivido a una gran cantidad de diferentes circunstancias, nos adaptamos a una gran cantidad también de ambientes, viven en Siberia, en las tierras frías, en las tierras áridas del Sahel, en las tierras húmedas de la Amazonía. Hay un conocimiento ahí que nos ha hecho campeones de la adaptación y que hace que conservemos el 80% de la biodiversidad del mundo. Hay sistemas alimentarios de pueblos indígenas que contienen 250 diferentes alimentos según estudios que ha hecho Biodiversity International y la FAO. Imagínense esos 250 contra esos 3 o 28 cultivos que alimentan a todo el mundo. Bueno, les decía, pero ¿quiénes somos nosotros como pueblos indígenas? Bueno, somos un montón, 476 millones, representamos el 6% de la población. En el caso específico de América Latina, somos 58.2 millones y pertenecemos aproximadamente a 800 diferentes grupos indígenas. La diversidad es crucial porque esa diversidad es una diversidad de formas de ver el mundo, de comer, y eso mismo nos ha permitido ser los campeones del resguardo de la biodiversidad del planeta. Sin embargo, ¿cómo es que a pesar de vivir en ambientes tan ricos, es que también hay mucha pobreza todavía dentro de las comunidades indígenas? De acuerdo al Banco Mundial, el 19% de la pobreza extrema o de las personas en pobreza extrema son de pueblos indígenas. En el caso de América Latina, una persona indígena es 3 veces más propensa a vivir en pobreza extrema que una persona que no es indígena. Si hablamos de la perspectiva de género, también las mujeres indígenas todavía viven una doble marginalización por su condición de mujeres y indígenas. Si hablamos de alimentación, ayer mencionaba un ponente, también los niños indígenas tienen tendencias a tener más problemas de desnutrición que los niños que no son indígenas. Ahora sí vamos al ejemplo ya concreto para ir cerrando. En el 2023, ayer vi que el Banco Interamericano tenía unos folletos de unas publicaciones que hicimos el año pasado. No son experiencias nuestras, como buena investigadora solamente nos pusimos a documentar las experiencias que ustedes, los practicantes, han implementado. No voy a mencionar todas las experiencias, pero sí una en particular, en Brasil, en la Amazonía. Desarrollamos este reporte que se llama Camino a un enfoque intercultural de alimentación escolar. Se dice que en la Amazonía se desperdiciaba también mucho alimentación y cuando se desperdicia la alimentación, el 30% de los alimentos, decía Don, se desperdicia en las escuelas. Ya no estamos cumpliendo el objetivo del programa. Pero además, los problemas que teníamos ahí tenían que ver con transportación y almacenamiento. Lo que hizo el gobierno fue decir, entonces, vamos a apoyar a esos pueblos indígenas para que produzcan de manera local
les vamos a comprar de manera local, en algunos casos compraron hasta el 100% de alimentos que proveían a través de sus programas. El comprar esos alimentos también significaba que había una pertinencia cultural que muy pocas veces vemos cuando hablamos de alimentación escolar. Significa que entonces voy a cocinar los alimentos que son a la medida o culturalmente aceptables para las infancias y los menús codiseñados con los padres de familia. Lo que nos enseñó eso entonces es, se redujo el problema de desperdicio de alimentación escolar. 2, podemos crear comunidades y mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas cuando incentivamos con desarrollo tecnológico, pero además con inversión financiera. 3, reducimos los problemas de almacenamiento, transportación, la huella climática, porque estamos reduciendo esas cadenas de alimentación y haciéndolas más cortas. Bueno, y esa es como de las experiencias que quiero rescatar. Les invito a leer ese reporte. Me parece que allá tenían en la mesa unos folletitos, unos libros de esos, si no, con mucho gusto se acercan conmigo, yo les comparto el informe. Pero sí hay cosas que podemos aprender, sí hay cosas que se pueden hacer. No es porque quiera destacar en lo negativo, pero en todos los procesos de investigación hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, y de eso que no funciona se aprende. Yo quisiera saber qué entendieron que no funcionaba. Pues es que la mayor parte de los programas de alimentación, yo creo que esa pertinencia cultural es la que no se ha tocado en general. El derecho a la alimentación te dice básicamente que hay una condición que tiene que ver con la pertinencia cultural. Normalmente diseñamos las dietas, son top-down, no consideramos toda esta condición de qué es lo que hay en los ambientes. ¿Por qué? Porque también tenemos que reconocer que como investigadores y gente que hace política pública, nos vamos a lo que conocemos, pero pocas veces vamos a enfocarnos en lo que no conocemos. En esas propuestas es en las que me voy a enfocar en la siguiente parte de la pregunta que nos vas a hacer. Muy importante. Bueno, ahorita quiero darle la palabra a Pedro Martel, porque nos gustaría que a partir de las transformaciones que se están viviendo en el sector rural en nuestros diferentes países y en los sistemas agroalimentarios de la región, nos dijera cómo los programas de alimentación escolar pueden contribuir a que esas transformaciones beneficien realmente a la sociedad, no solo a los niños y las niñas de las escuelas, sino a la sociedad. Hola. Sí. Bueno, gracias al Programa Mundial de Alimentos, al Gobierno de México y a todos ustedes por invitarnos a este evento. Segundo, igual que hizo Don, igual que hizo Tania, no soy experto en estos temas. Los expertos son ustedes. Y en mi caso particular, efectivamente, no soy experto, porque yo vengo del área de agricultura y del área de producción agrícola. Y entonces, este tema de alimentación escolar no es un tema que está muy fuerte en la agenda de trabajo en el desarrollo de políticas agrícolas y de producción agrícola. Tenemos que ser honestos con relación a eso. Es un tema que ahora creo que hay un espacio. Este tipo de foros nos ayuda a pensar de cuál podría ser esa relación de una manera más virtuosa y un poco más pensada de manera intencional desde el punto de vista agrícola para tratar de incidir en los programas de alimentación escolar. Pero es bien importante este punto porque yo, por ejemplo, antes de venir a este evento, me puse a buscar la literatura que hay en el área de investigación donde yo he venido trabajando hace mucho tiempo. Y hice los search, busqué en los journals, busqué en todas partes algo que tuviera que vincular los programas de alimentación escolar a sistemas de producción agrícola y encontré cero. Capaz que busqué mal, pero no encontré mucho. Mi colega también, que es mejor que yo, que está en la mesa ya, hizo lo mismo y tampoco encontró muchos artículos, encontró nada realmente relevante desde el punto de vista académico, publicado,
que podríamos decir hay una evidencia clara de cómo deberían funcionar las políticas de agricultura vis a vis los programas de alimentación escolar, o cómo los programas de alimentación escolar pueden incidir sobre el cambio de los sistemas alimentarios. Me gustó la presentación de la colega de Colombia, that's very nice. Ese trabajo es bien interesante porque hay un espacio ahora. Mucho respeto para ustedes aquí porque están empezando a ver eso con más cuidado, pero no hay ese trabajo y es bien importante decirlo, ¿no? Lo que uno ve cuando yo vi los datos, también me puse a preguntar, esto lo vi ayer, ¿cuánto es los programas alimentarios en el volumen de la agricultura? ¿Ya? Entonces, las compras mundiales, 48.000 millones de dólares en programas de alimentación escolar, son el 1.1% del valor agregado de la producción agrícola mundial, 1.1%. 4.3% si solo vemos frutas y vegetales. 0.05% si vemos todo el complejo agroalimentario, incluyendo servicios. Entonces, uno dice, no, pero entonces, ¿cómo es que los programas escolares van a influir sobre los sistemas alimentarios? Y si uno ve los números solamente así, dice, no hay espacio. Pero en realidad, yo creo que hay un tremendo espacio. Hay un tremendo espacio por mucho de lo que han dicho mis colegas acá, ¿no? Porque, situémonos, ¿no? El gasto público no es el gasto más grande en el mundo, es una parte del gasto. Pero si uno es intencional y es estratégico en la forma que hace el gasto público y piensa de manera estratégica y coordinada, como muchos de ustedes han dicho, con una gobernanza un poco más holística respecto a qué son los programas alimentarios de alimentación escolar y cómo pueden vincularse con las acciones que están haciendo los ministerios de Agricultura para poder incidir en la política agrícola. No vamos a cambiar todo el sistema, pero vamos a empezar a cambiar vía política pública los sistemas alimentarios a través de los programas de alimentación escolar. Y en particular ustedes han dicho varias de las cosas. El tema de cómo uno puede mostrar que los programas de alimentación escolar, haciendo sistemas de circuitos cortos de mercado o de compras locales, pueden tener incidencia sobre el tipo de producción que se da a nivel local, sobre reducción de emisiones, sobre tipo de agricultura que se puede llevar a cabo, pero van a ser pilotos. Esos pilotos van a empezar a cambiar la forma de ver los sistemas alimentarios y puede a través, yo creí que lo que yo decía, que yo pensaba intuitivamente con relación al cambio de behavior era una tontería, pero no es una tontería, puede incidir sobre el comportamiento futuro intergeneracional de cómo vemos la agricultura. La solución no va a estar hoy, pero va a estar más adelante. Sobre algo mucho más concreto y de acción inmediata, y ahí sí que hay una responsabilidad de los ministerios de Agricultura y cómo los programas de alimentación escolar pueden incidir la política agrícola, son todos los programas de inocuidad alimentaria. En Perú, por ejemplo, con este programa con las compras públicas ganamos todos, se requiere y requiere que 30% de las compras públicas sean de producción local, se requiere que todos los productores que participan tengan certificación de buenas prácticas agrícolas. Solo 1% de los productores de agricultura familiar tiene certificación de buenas prácticas agrícolas. Para que se logre, tiene que haber una política de Estado que ayude a mejorar la asistencia técnica, la capacidad de estos pequeños productores y que lleguen a tener la certificación para que puedan participar en estos sistemas de provisión. O sea, no es un tema menor, pero hay un espacio de trabajo conjunto muy directo que se puede hacer para
en esa dirección, ¿no? Tengo otros ejemplos, pero lo dejo ahí por ahora. Sí, pero antes de darle la palabra a Pablo Bartol, yo quisiera, obviamente su experticia no es en sistemas de alimentación escolar, pero sí es un experto pues en todo lo que tiene que ver con sistemas agroalimentarios. Y me quedó muy impactada de las cifras que usted dio al comienzo, porque si lo miramos de esa manera, como usted mismo decía, pues uno dice que no hay ninguna oportunidad, o sea, no es algo tan relevante. Pero sí lo es. Y el punto es cómo para quienes están acá y se van a ir a sus países, podríamos darles como un ABC. Yo sé que eso depende de la institucionalidad de cada país, ¿verdad? Pero una especie de ABC, de paso a paso, para poder empezar a hacer conciencia sobre que sí hay un margen de trabajo que no solamente es importante, sino que se necesita. ¿Cuál podría ser ese ABC para hablar en el lenguaje de los agricultores y de quienes están en ese otro lado, en esa parte de la cadena? La entrenaron a hacer preguntas difíciles, ¿no? Pero no tengo la respuesta al ABC, ¿no? Pero claramente un primer paso es eventos como este, donde usted tiene salud, educación, agricultura juntos. Yo sé que hay una persona de agricultura de gobierno, no sé si hay más, pero sé que debe haber más. Este es un primer paso, es un primer del ABC, ese es un primer paso. A nivel nacional, yo siempre yendo de lo más agregado, a nivel nacional es sumamente importante, pero sumamente importante pensar en una gobernanza intersectorial que tenga como intención, que sea con claros objetivos de decir vamos a tener una gobernanza intersectorial para manejar de una manera coordinada los sistemas alimentarios de una manera más virtuosa y entender que esa gobernanza tiene que incluir la participación de los programas de alimentación escolar. Porque si en esa gobernanza no está quienes manejan los programas de alimentación escolar, que hay mucho detalle y hay mucha cuestión operativa, hay mucha cuestión de política, si no están ellos ahí, esa gobernanza de la que estamos hablando muchos, que le estamos hablando gobernanza de sistemas alimentarios, gobernanza de seguridad alimentaria, call it what you may, pero si no están los sistemas, los que manejan los programas de alimentación escolar, no hay manera de que se vinculen y se comuniquen vasos comunicadores de facto y de jure, que sean reales, porque si no, entonces no se lleva a cabo lo que va después. Y luego a nivel de pequeños productores creo que hay un trabajo inmenso de asistencia técnica, extensión muy bien, Tania, porque yo creo que esa extensión que sea culturalmente relevante, que sea para diferentes poblaciones. El tema de género es muy importante en este tipo de asistencia técnica o extensión que se debe dar, y eso ya es entrando más en el detalle del tipo de tecnologías, del tipo de prácticas, del tipo de acción que tiene que llevarse a cabo, pero esa es parte del ABC, ¿no? No, pero sí, ahí hay un buen ABC. El A es compartir conocimiento y reunirnos a hablar de esos temas. El B es la presencia de las personas expertas en los comités y espacios adecuados, y el C pues es pasar a la acción, ¿no? Bueno, Pablo, como veíamos al leer algunos aspectos de su trayectoria, usted tiene la experiencia en lo público y en lo privado, y además del sector social, que es un sector, digamos, que tiene como eje fundamental el cambio y en beneficio de los más vulnerables. Y por eso quisiera pedirle que desde esas experiencias usted nos hable de qué se necesita transformar en los sistemas alimentarios para que realmente se puedan cerrar las brechas de desigualdad de los grupos vulnerables. Hola, ¿se escucha más o menos bien? Pásame aquel que retumba más y suena. Ahora lo prendí. Nosotros como Banco de Desarrollo, a ver, cuando uno mira la sociedad latinoamericana y va país por país,
¿Qué es lo que a uno le preocupa cuando hay desbalances en los países, cuando hay desequilibrios? Por un lado está el mundo de la política, pero también está en cómo se conforman los sistemas de producción, cómo se conforman los sistemas, en los hombros de quién está, en los hombros de lo público, la sociedad civil tiene su participación, o hay un corrimiento muy fuerte hacia lo privado, que con su eficiencia organizativa se termina quedando con todo. Nos preocupa cuando vemos en un país que los grandes importadores de alimentos están por encima de los productores locales. Con su eficiencia lograron unos precios y una disponibilidad en todos los lugares que al productor local, con su capacidad organizativa, le cuesta mucho competir. Nos preocupa cuando en una licitación del gobierno por alimentos para alimentación escolar siempre gana una gran empresa. Nos preocupa la concentración de poder. Cuando está todo en un solo lugar, se generan rentas monopólicas, esas rentas monopólicas generan que pueden pagar estudios, que pueden pagar publicidad, que pueden pagar campañas de prensa donde se hace la idea que lo que ellos hacen es lo mejor para toda la sociedad. Y las alternativas quedan reducidas a experiencias marginales muy simpáticas, que en algún lugar puede ser que funcionen, que en zonas rurales marginales, que en zonas de lugares de poblaciones indígenas, pero que no es para la gran población, que no es para el gran consumo, que eso se rige por las reglas de la propiedad privada. Cuando la propiedad privada en grandes concentraciones, en decisiones de pocas personas, se decide todo, es una sociedad desbalanceada. Y como Banco de Desarrollo nos preocupa. En nuestro directorio se sientan los ministros de Economía, que son nuestros clientes a los que le damos los créditos para que haya desarrollo, pero son los que toman decisiones sobre cómo nos tenemos que dirigir, cómo tenemos que trabajar. Y con ellos entonces tenemos una doble relación. Son nuestros clientes y tratamos de atender lo que nos piden, pero también son alguien a quien le hablamos y lo tratamos de convencer. Lo tratamos de convencer de que él es el director de la batuta dentro de un gobierno. Todos sabemos que al final, nosotros hacemos muy buenos programas, vamos con los ministros de Educación, con los de Salud, podemos desarrollar cosas muy buenas, pero después quien prioriza y dice este sí, este no, es el ministro de Economía. A él le corresponde generar toda esa coordinación que necesita el ministro de Educación con el de Salud y con el de Agricultura para generar los sistemas alternativos, para que el poder en la sociedad esté distribuido de una manera más homogénea, que no dependa de pocas personas. Cuando el poder de decisión de cualquier sistema, si nos vamos a salud, mundo laboratorios, hay otro mundo ahí también, si esas decisiones las toman pocas personas, se empobrece una sociedad. Porque al final las alternativas que parecen razonables son solo las de ese grupo de poder. Y entonces nosotros lo que tratamos a los ministros de Economía de decir, tiene que generar más coordinación, lo que recién decía Pedro, más coordinación, una gobernanza nueva para que haya nuevos sistemas. Si no, va a priorizarse lo que le interesa a un poder privado concentrado. Poder privado desconcentrado es buenísimo, cuando se concentra genera grandes riesgos para la sociedad. Es como un Estado omnipresente, ahoga la iniciativa privada y no se generan alternativas. Peligro, pero más peligro todavía cuando todo ese poder se concentra en un interés privado focalizado. Porque se enceguecen, se invisibilizan todas las alternativas que nos presentabas tú y todas las que pueden presentar los pequeños productores. Entonces, en nuestra tarea está la de empujar a los ministros de Economía para que hagan de desarrolladores de verdad. No solo que le vengan los proyectos y digan, bueno, este sí, este no, este sí, este no, sino que hay proyectos que requieren una sofisticación mucho mayor en la coordinación entre los ministerios. Y eso le corresponde al Ministerio de Economía, o al Ministerio de Hacienda, depende de cada país. Le corresponde que haya sistemas mucho más coordinados. El promedio de duración del ministro de Educación, en América Latina es 2 años y medio. Llega, solo tiene 2 años y medio en promedio para hacer lo que quería hacer. Si en alimentación escolar, que es uno de sus tantos temas, ve que hay un sistema de licitaciones anuales que se rige y gana alguien y es eficiente y es la mejor manera de invertir ese dinero, ¿por qué va
a gastar de ese poco tiempo que tiene en ir a hablar con el ministro de Agricultura, con el ministro de Salud, ver nuevos sistemas, nuevos incentivos, cómo desarrollamos el sector primario de una mejor manera. ¿Qué es lo que hace competitivo a los sectores primarios? Tecnología, división del trabajo, ganar en escala, tener marca, estándares que nos decía recién Pedro, estándares comunes de calidad, certificables. Todo eso es perfectamente lograble por los pequeños productores, pero tienen que trabajar coordinadamente, eso es lo difícil. Ahora, ¿cómo desde el poder público, desde las políticas públicas, vamos a exigirle a los pequeños productores que se coordinen, que se reúnan, que tengan marca, que tengan estándares comunes, que tengan sistemas de comercialización común para generar volumen, escala y poder competir, sistemas de investigación también propios? ¿Cómo le vamos a pedir eso si el propio poder político no puede coordinarse? Si miramos al ministro de Agricultura, ¿de qué partido sos, de qué sector sos? Me conviene, pero ¿quién se lleva el mérito? Yo pongo dinero al Ministerio de Educación y el mérito te lo van a adjudicar a vos porque desarrollaste el sector primario. No, mi presupuesto es para mí. Y hay una razonabilidad en ese modo de proceder. Y para eso está el ministro de Economía, para decirle, yo sé que a vos te conviene repetir la licitación de todos los años y que gane la empresa que gana siempre. Pero a mí me corresponde desarrollar este país. Y para eso, aunque a vos te convenga y te sea más eficiente de esa manera, yo quiero que hables con el ministro de Agricultura y le digas tus necesidades y dónde van a estar y qué volumen de dinero tenés y compartan inversión. Que el ministro de Agricultura también ponga inversión en reunir a esos productores, en transferir tecnología, en hacer toda esta tarea invisible. Los famosos intangibles son los que generan desarrollo en un país. No, si vamos a mirar en la realidad, ¿cuánto vale esa comida? No, pero eso no es lo que hay que mirar. Hay que mirar el sistema en su conjunto, en los intangibles que se generan. No solo en desarrollo local, en expertise como cooperativa. En Uruguay, de donde vengo, la mayor productor y comercializador de productos lácteos es una cooperativa de productores, no es Nestlé. Pero ¿eso qué se requiere? Una cultura, una tradición cooperativa en un país. Y eso no lo genera solo un Ministerio de Economía, de Educación o de Agricultura. Es una política de Estado. Es un ministro de Economía que tiene claro que tiene que hacer de sus productores rurales, y en ese caso concreto productores lácteos, una potencia organizativa, de tener jerarquía, de tener sistemas de trabajo común que sean sofisticados, no simplón, tiene que ser sofisticado. Y de esa manera, entonces generamos en el gobierno un sistema sofisticado. ¿Por qué Europa subsidia de la manera que subsidia su producción primaria? No es solo por proteger unos productores y porque no se vayan a las grandes ciudades, es porque hay una riqueza detrás de eso, una riqueza que va más allá del volumen de compra. ¿Por qué Estados Unidos subsidia tremendamente todo el sistema? Porque se da cuenta que el mundo agropecuario, el mundo agrícola, depende de la variabilidad del clima. No todos los años voy a tener la misma ganancia. Si vamos a basarnos en la ganancia que tenga este año para ver cómo invertir el año que viene, el sistema nunca se va a desarrollar. Se desarrolla en base a sistemas, con incentivos, con subsidios cruzados, que hace que al productor de maquinaria agrícola le sirva invertir todos los años mucho en tecnología para desarrollar la mejor maquinaria, independientemente de cuánta le compren este año, de cómo le fue, porque va a estar subsidiado el productor que le va a poder renovar su maquinaria a pesar de que este año no ganó nada de plata. Pablo, con esta respuesta que usted nos da, nos pone muy en la línea de lo que es la segunda ronda de preguntas, porque usted pone el dedo en la llaga de lo que es pues uno de los grandes retos de cómo funciona nuestro sistema político, cómo funcionan nuestras democracias, y pues ese ya es un problema mucho más grande, ¿no? Que no apunta solamente a la mejoría de los sistemas de alimentación escolar, y tal vez de todo lo que usted nos dijo, y aquí me hice una nota, sería interesante ver cómo medir esos intangibles para que la toma de decisiones pues tenga en cuenta, basándose en unas mediciones claras, otras variables que hoy no se están teniendo en cuenta como se debe, si entiendo bien lo que usted nos dice. Pero vamos a la segunda ronda de preguntas que tiene que ver con eso. ¿Cuáles son, y otros panelistas lo han hablado, lo hablaron en el día de ayer,
las herramientas de política pública, las decisiones políticas que no dan espera, que son necesarias, o si queremos, para seguir en la propuesta que yo hacía un rato a Pedro de hacer como un ABC, un 1, 2, 3, ¿cuáles son esas decisiones necesarias y urgentes para que realmente los programas de alimentación escolar puedan transformar los sistemas alimentarios y puedan acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pues que son, la alimentación escolar es transversal a varios de ellos, ¿no? Cuando uno dice hambre cero, la alimentación escolar tiene que ver con eso. Cuidado del medio ambiente, la alimentación escolar tiene que ver con eso. Trabajo digno, la alimentación escolar tiene que ver con eso. Y bueno, no voy a mencionar los 15, o son 15, ¿no? 16, son 15. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de política pública que hay que tomar y que se pueden tomar? Voy a ir en el mismo orden, así que, profesor Bondi, let's start with you. Thank you very much, and thank you. It's great to be on a panel where there's real, I think, consistency in what people are saying. I think that's been a very positive part of this. And I'm going to just focus on answering your question. But I wanted to say that what we've already seen is that school meals programs can themselves bring about change. I think I think one of the best examples worldwide is Brazil. Brazil's decision that 30% of its food had to be procured from family farms. That's, as I said, this is a choice governments can make. They hold that policy lever. And as a result, this has driven family farming in a very positive way, improved the quality of the food as well, its freshness, it's locally available, it gives you much wider choice of food, and also focuses on indigenous foods very often and thinks about local food sovereignty. So that's been a thing that's worked in Brazil, which has been picked up worldwide. And we're seeing that as a policy in countries worldwide now. So that's remarkable. I also just want to give you a kind of funny example, which is from Nigeria. Nigeria, not what you'd expect, but they've gone from feeding 1 million children a year to 10 million children a year in 4 years. A very clever system of cash, which is cash-free. It's a system deliberately designed to be not allow for cash leakage. And one of the consequences of this is they included, they made choices to do this. They included chicken in their menu, and they're local producers of chicken. Very easy for people to produce as a local food. Then created local processors of chicken. And 4 years later, one of the amusing consequences is that KFC Nigeria now acquires all its chicken within Nigeria, whereas 4 years ago it was all acquired from imported frozen chicken. So it just shows the influence that school meals alone can make, that those programs can be really influential. I could talk about other things like biofortified sweet potatoes that became part of school meal systems. Children took them home, said, "Mum, we like this, why don't you feed us this?" And then suddenly farmers started producing it because parents wanted to buy it. So there are lots of ways in which these systems can drive. We need to document it better. We need better examples, and that's why I'm sure we can work together to do that. But Professor Bondi, in terms of policies they developed to reach those goals, what can you tell us? They create laws to direct some buyers. Let us know. So often you don't need to go as far as laws. Remember, I said that the situation is that governments hold the policy levers. They're the ones buying this food. They can decide what food to buy. So they can do that through their own
policy decisions, through creating committees that make those decisions, but make wise decisions that aren't just about price, but are also about resilience, sustainability, indigenous foods, and so forth. So it doesn't have to be a law, but it's a policy, and there are many tools available, and I wanted to just mention this, tools available that governments can and do use. So, for example, in planning the menu, there are now models that can be used for governments to ask, well, what if we switched to this food item? How much would that cost? How much energy would it save? And there are models that can show that. In fact, Jess was talking about some of those in her presentation. Equally, there's the Menu Planner Plus that's available, used by many countries to make forward plans about what menu they'll use based on those choices. And then there are other simple things like waste modeling is probably one of the most important things. 30% waste from food is ridiculous. And, you know, some of the sources of waste are straightforward. I had a great conversation this week with the team from Trinidad and Tobago about their program where the taste of food is closely monitored. They have an ongoing process to make sure the children like the food, because if they don't like it, they won't eat it. So you do have to choose, you know, you make choices like that. Very simple things can make huge differences to your costs and also to the environmental impact. Let me just finish on the two things. So we always say menu, waste, energy, and there's the so-called modern energy cooking, particularly a focus more towards electric cooking, and thirdly, education. And I think that's really, the education piece is key. Children are in school to learn how to have productive, safe, and long lives. And part of that is changing their relationship with food. Muchísimas gracias, profesor Bundy, por lo que nos trae a la conversación. Tania, sé que usted quería ampliar algo más a partir de la anterior respuesta, pero también nos interesa mucho saber las políticas que hay que tomar, los pasos que hay que dar para poder mejorar esos sistemas y que la alimentación escolar sea ese gran conductor, ese eje transversal para acercarnos al cumplimiento de los ODS. Yo creo que voy a coincidir con Don en que muchas veces no tiene que ser una política como tal, pero acciones, y tengo varias coincidencias con él. Yo creo que es necesario dedicar más financiamiento a investigación sobre sistemas alimentarios de los pueblos indígenas. Hay mucho que desconocemos, hay mucho que podemos aprender, hay muchas prácticas que podemos sistematizar. Obviamente esta sistematización tendrá que hacerse dentro de un marco de derecho de los pueblos indígenas y su autodeterminación para evitar otros temas que tienen que ver con biopiratería y otro tipo de abusos que históricamente han sucedido también. Les mencionaba que dependemos de 28 cultivos principalmente. Hay miles y miles de alimentos que no conocemos, que lo que la ciencia convencional hace no conoce, y tendríamos que aprender de estas otras prácticas de los pueblos indígenas. Dentro de la coalición de los sistemas alimentarios de pueblos indígenas tenemos varias organizaciones que se dedican a la investigación. También tenemos a Seattle Biodiversity, tenemos a la Escuela de Salud de Londres. Creo que crear como este tipo de alianzas para que nos sumemos más y conozcamos más de esa diversidad. Esa sería una de las cosas que yo pensaría. También diría que tendríamos que mirar hacia el efecto del desplazamiento de las dietas. El año pasado en Roma, durante la Semana Mundial de la Alimentación, más de 100 jóvenes indígenas vinieron. Parte de lo que estos jóvenes indígenas dijeron fue: estamos teniendo un desplazamiento terrible de nuestras dietas. Comer como tradicionalmente lo hacíamos es caro en muchas regiones del mundo, porque hay una pérdida de derechos territoriales, entonces hay que hablar de derechos ahí también, hay que involucrar a las juventudes, decía Don claramente, hay que reeducarnos sobre cómo comer. Las escuelas, siendo estos espacios de educación, hablaban de los jardines en las escuelas, ¿por qué no reenseñarnos a comer de una forma saludable? ¿Por qué no apoyar iniciativas sobre restauración o reclamación de sistemas alimentarios? También con COVID hay un estudio que me encanta del Banco Mundial
Cuando ellos se van en el Caribe a hacer un estudio para ver la inseguridad alimentaria en COVID, del 70% de las comunidades que ellos sondean, ninguna sufrió inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque fueron capaces de proveerse alimentos a sí mismos dentro de las comunidades. Tenemos que apostar a esas cadenas de valor. Decías algo muy concreto. Por ejemplo, en Brasil parte de lo que hicieron, cambian las formas en que tienen o hacen las compras de alimentos. En el caso de México, por ejemplo, se decía en un momento que necesitabas estar registrado, poder dar facturas. Si tú eres capaz de hacer una reformulación dentro de tu mismo sistema para poder comprar de manera local, puedes revolucionar también. Invierte en desarrollo tecnológico y desarrollo de capacidades. A los pueblos indígenas por muchos años se nos ha visto como agentes pasivos que tenemos que recibir ayuda humanitaria o programas de desarrollo social, pero no, lo que les decía del reporte del Banco Mundial, la experiencia de Brasil te dice que podemos y tenemos la capacidad no solo de alimentar a nuestras comunidades, pero también a otras comunidades. Por eso hablaba de investigación. Capitalicemos en esas experiencias que están en el campo y hablemos de escalarlas a otras regiones del mundo. Y mi invitación ya para concluir es que pues estamos aquí varios representantes de gobiernos, estoy yo con lo de la coalición de sistemas alimentarios indígenas, la coalición de alimentación escolar. Creemos sinergias, porque eso es lo que nos hace falta también. Muchísimas gracias, muy claro. Hay muchos campos en donde moverse, queda uno más bien es un poco abrumado de por cuál de todos empiezo y por dónde y qué priorizo, pero hay margen de acción. Pedro, en la misma línea, por favor. Me critican porque me rasco la cabeza cuando estoy pensando. Este tema que mencionaste, Tania, ahora, respecto a, no sé realmente si te referías a esto, pero trigger my mind, respecto a los sistemas de compras, ¿no? Y a la participación de pequeños productores y comunidades locales en esos sistemas de compra, que es un poquito también lo que mencionabas. Yo creo que ahí hay un tema, no sé, como digo, no sé si es política o no, es una medida administrativa, algo desde el punto de vista del gobierno que tiene que ver con cómo hacer que estos sistemas de compra permitan la participación de las comunidades locales y de los pequeños productores en la provisión de estos alimentos. Eso puede ser importante, puede tener un impacto importante a nivel local y puede tener algunos efectos distributivos que mencionabas, además de tener efectos demostrativos de cómo pueden funcionar los sistemas alimentarios. Entonces, esa política, decirlo así, es muy fácil. Lo pongo en el papel, digo, hágase. Pero ¿cómo se va a hacer si del otro lado no tenés las capacidades? Entonces hay que invertir en las capacidades de que los productores puedan organizarse como proveedores, que puedan pensar de manera, digamos, tal vez sistemas más sencillos, pero empresarialmente para hacerlo. Hay que pensar en todo este tema de compras en línea, y si eso es un espacio de ventas en línea, en este caso, si ese es un espacio, hay una política de Estado importante respecto a la conectividad rural. En América Latina 37% del área rural no tiene conectividad, entonces, pero si esos son temas, ya estás utilizando un instrumento de política que son los sistemas, los programas de alimentación escolar para hacer cambios en otras áreas del Estado que puedan incidir hacia adelante. Entonces, esa es sola cuestión de la forma en que hace las compras puede tener un efecto, digamos, de ripple effect para otras cosas que puede ser bien interesante, ¿no? El otro tema es, creo yo, hay todo este renacimiento de pensar en la economía rural no agrícola y en esa cuestión que le llaman el hidden middle o la gente, las empresas y microempresas rurales que están dando vueltas por ahí, que tienen un espacio de crecimiento muy grande y no se le está poniendo atención desde el punto de vista de los mercados financieros, de los mercados de apoyo de asistencia técnica. Creo que hay un espacio también para vincularlos a los sistemas de alimentación escolar. Y luego termino con lo que es más agrícola. Hablé de cosas que no eran agrícolas. Lo agrícola
Insisto, los temas de sanidad agropecuaria, inocuidad agropecuaria, que son responsabilidad directa de los ministerios de Agricultura y de Salud, deben trabajar a par para poder ayudar a estos pequeños productores para poder participar en los sistemas, y luego los sistemas de investigación agrícola tienen que vincularse a todo esto. Mucho de qué hablar. Gracias. Yo en todo caso, oyendo a Pedro, digo, yo creo que, porque el año pasado no estaba acá, ¿verdad? Esta es la primera vez. Yo creo que usted se va con un montón de información muy estimulante para que desde su rol y su liderazgo pueda traer a esos otros actores que necesitamos, y me da como emoción saber que usted tiene va a tener esa misión de ahora en adelante. Bueno, voy a terminar con Pablo brevemente porque ya es hora de irnos al café. Adelante, Pablo. Levanto lo último que me dijiste de cómo medimos. Está todo muy bien, pero ¿cómo medimos? Los intangibles. Entonces, a ver, toda medición es una decisión política. Medimos aquello que tenemos una intuición de lo que queremos demostrar. Los que deciden qué medir tienen una incidencia muy grande en cómo piensa luego la sociedad, porque se mide, se muestran unos resultados y la gente entonces empieza a pensar en función de esos resultados. Si la medición, si la investigación, si el motor de quién pone el dinero para todo esto lo dejamos en manos de grandes empresas, van a medir cosas que les convengan. La otra vez discutía con el directivo de la Asociación de Empresas de Alimentos y Bebidas de América Latina, y qué es bueno y qué es malo en la alimentación escolar. Y le dije, mira, muy fácil, el postrecito, envasado, ultraprocesado, que nos quieren meter en la dieta escolar, ¿va o no va? Tú vas a decir que sí, el Ministerio de Salud va a decir que no, un Banco de Desarrollo tiene que estar del lado del Ministerio de Salud. Es decir, el postrecito no va. Entonces, el Estado debe generar mediciones que demuestren por qué ese postrecito, a la larga, sumado a otras cosas, va a generar obesidad en esos niños y en toda su vida adulta, y todos los costos que trae asociado. Entonces, si comparamos todos esos costos que trae asociado el postrecito, por simplificar, versus haber desarrollado esas capacidades en los productores primarios y su capacidad de asociatividad para poder ofertar a buenos precios y estándares comunes su producción más sana, más saludable, entonces tendremos algo medido. Pero claro, son medidas mucho más complejas. Y hacia ahí es donde tenemos que ir, hacia mediciones mucho más complejas que muestren el global, el costo del sistema en su totalidad, y no si el precio del postrecito me conviene versus lo que tienen ellos ahora o no. Muchas gracias, Pablo. Sí, hacernos otras preguntas, pensar fuera de la caja, traer otros actores, es también parte de lo que tenemos que hacer. Yo no voy a cerrar con unas conclusiones, yo confío en que ustedes han prestado mucha atención y que de verdad le van a sacar provecho a este panel, sino que voy a cerrar con una anécdota. Les cuento que yo cuando era adolescente estuve varios años en un grupo scout y hacíamos campamentos. Y alguna vez en un campamento se nos ocurrió que cada una de las patrullas, ¿saben de qué les hablo cuando hablo de patrullas? ¿Alguien fue scout aquí? ¿Sí? Bueno, son los grupos, los subgrupos que hay dentro de cada grupo scout. Cada patrulla, una de las noches, tenía que hacer una cena para compartir con las otras patrullas. Y bueno, eso imagínense en fogón de leña, porque no había electricidad en el campamento ni nada de eso. Pues fue muy divertido, fue muy interesante, fue muy retador, y se hacía un concurso de cuál era la cena más rica, y esa patrulla pues iba a ganar algo, ya no me acuerdo qué. Y resulta que la patrulla que ganó fue una patrulla que hizo una receta de una cosa que yo todavía pienso y digo, qué rico, y eso fue hace varias décadas. O sea, me acuerdo de ese sabor y todo el mundo decía, qué rico esto, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, cuando salió la patrulla a explicar qué era, dijo que era cebolla. Y a uno de adolescente generalmente no le gusta la cebolla blanca, de esa que es fuerte, pero no, sabía dulce, sabía muy rico. Y todos quedamos como increíblemente sorprendidos de cómo eso del sabor, de lo que hablaba Don hace un rato, y de medir el sabor y de tener unos estándares también de, pues porque a los niños y a las niñas les tiene que gustar, si no, no se lo van a comer, se puede lograr a partir de experiencias como esas,
que yo recuerdo no como cuando mis papás me obligaban a comer ensalada y me sabía horrible la cebolla, sino como una experiencia de grupo súper enriquecedora más allá del alimento en sí. Entonces quería traerles eso de nuevo, no como conclusión de este panel que pues tiene muchas otras cosas, que tiene conclusiones mucho más de fondo, pero tal vez como estímulo para pensar en ideas de cómo se puede trabajar con organizaciones, como por ejemplo los Scouts y en tantas otras, para producir esas cosas que nos lleven a tener conciencia de cómo se hacen los alimentos y de cómo podemos hacer que los alimentos los disfrutemos en sabor cuando los compartimos conjuntamente. Le quiero agradecer muchísimo, bueno, a Jessica que nos acompañó virtualmente, a Don, a Tania, a Pedro, a Pablo por todo lo que nos han traído acá. Por favor, un aplauso para ellos.